Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Esta mañana conversamos acerca de un tema que afecta a gran parte de la población y que ya está generando movilizaciones. Hoy conversamos acerca de la ley universitaria. Soy Rocío Aliaga. Bienvenidos. Hace poco más de 20 años, la juventud de Lima y el país conocían más que de algunas casas de estudios universitarios que sobresalían por encima de algunas propuestas privadas que, pese a su oferta de tecnología y modernidad, les quedaba un camino por andar en la preparación profesional. Esto respecto, claro, de la emblemática tradición forjada a lo largo de la experiencia. No en vano, el país cuenta en su historia con la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551, entre otras casas de estudio igual de prestigiosas. Pero en los últimos años, la propuesta educativa superior pasó de incrementarse significativamente a casi proliferar. Un fenómeno que empezó en la capital, pero que rápidamente se trasladó a las principales ciudades. No era raro entonces ver cómo de pronto institutos de preparación técnica se convirtieron de un año para otro en facultades y al siguiente en universidad. La realidad es un sistema universitario rebalsado por ofertas que nadie garantiza y sin manera de filtrarlas por un índice de calidad que pueda asegurar un nivel básico requerido. La Constitución Política del Perú reconoce al Estado en su artículo 16 como supervisor del cumplimiento y la calidad de la educación. En ese sentido, ya en el 2008, el Tribunal Constitucional recomendaría la desaparición de la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU, Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, en tanto señaló que no cumplían más con esa función. Desde esa recomendación hasta ahora, poco o nada se había hecho, mientras el embalse educativo superior continuaba en ascenso para pérdida de las generaciones ávidas de lograr el ansiado nivel universitario tan venido a menos. Finalmente, la Comisión de Educación del actual Congreso ha empezado a discutir el texto sustitutorio de una nueva ley que considera, entre otros puntos, la creación de una Autoridad Nacional de Educación, una superintendencia de la educación superior que dicte los lineamientos a seguir en políticas universitarias, que ejerza un control sobre la calidad de las facultades, mantenga una acreditación obligatoria y periódica de las mismas, además de requerir transparencia en la información de las universidades privadas. Pero la sola posibilidad de cambio ha generado manifestaciones estudiantiles nacionales que dejaron imágenes como estas. Imágenes de protesta que distan mucho de la propuesta que se debiera manejar, siempre bajo términos de diálogo. Aún en la polémica hay puntos en coincidencia y la idea es avanzar en ese sentido, como el de garantizar el derecho a la educación y sobre todo en lo que se refiere más específicamente en el artículo 18 de la Constitución. ¿No es así, Francisco? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, la Constitución establece la autonomía universitaria en el ámbito de gobierno, económica, administrativa. Pero la ley universitaria actual es una ley de hace 30 años, en una realidad donde no existían tantas universidades como hoy, ni públicas ni privadas. Por ello es necesario reformular, replantear nuestro sistema universitario, actualizarlo, ¿no? El Tribunal Constitucional dictó una sentencia donde recomendó una superintendencia. Ahora entiendo que en el Congreso se está discutiendo, hay oposición de la Asamblea Nacional de Rectores, pero como tiene que ser en una democracia, hay que discutir. Pero también hay que reconocer que el sistema universitario público, al menos, y en algunos casos los privados, deben reformarse. Bueno, y esa es un poco la coincidencia de ambas partes y regresamos con una entrevista a los protagonistas en este tema. Nos vamos a la pausa, regresamos en Tus Derechos. Se va.
son tus derechos, esta mañana conversando acerca de la ley universitaria, y para ello nos acompaña Edwin Villaca. Él es presidente de la Federación de Estudiantes de la UNI, la ACUNI. Gracias, Edwin, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, se está debatiendo ahora el predictamen de esta ley universitaria, pero ya se ha generado una serie de controversias, ya se están movilizando, ustedes muy atentos a lo que ahí se discute, pero entiendo que ustedes también como federación han sido invitados a toda esta fase previa del debate del predictamen. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se fractura todo esto, Edwin? Bueno, ante todos tengan muy buenos días. Y, bueno, respecto a este tema de la participación, creo que es totalmente falso, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? De parte del congresista Mora, porque para comenzar no ha llegado ni ninguna invitación al tema de las universidades de Lima, ¿no? Generalmente los pilares, ¿no? Que es San Marcos, Uni, Agraria, Villarreal, Callao, ¿no? ¿Desmientes esa participación que totalmente, porque a la Universidad de Ingeniería, los debates que han hecho con los CRIS dentro del interior del país, por ejemplo, nunca llegó ninguna invitación, ¿no? Bueno, personalmente yo soy presidente, no ha llegado nada a los estudiantes, el presidente anterior tampoco, y bueno, consideramos que es una falta de respeto eso a toda la comunidad universitaria, ¿no? Porque si bien tiene San Marcos 500 años de historia aproximadamente en el tema educativo, y la UNI ya está por los 140 años casi, entonces, ¿cómo es posible que no llegue a una invitación, ¿no? A esas cunas, digamos, de la ciencia, ¿no? Porque, sin embargo, llega a otras universidades del país en la cual, digamos, no tienen tal vez el suficiente cuajo para analizar la ley universitaria, ¿no? Pero yo creo que si es que se va a hacer un tema de ley universitaria debe a nivel contar país, con la participación de ustedes. Claro, o sea, no necesariamente, digamos, de nosotros, sino que es por un tema histórico, ¿no? Porque si en la Universidad de Ingeniería nace la ingeniería y hay temas de educación y de investigación, creo que tiene que partir ahí por una cuestión básica, ¿no? Y si es que en San Marcos también, que tiene tantos legados, prácticamente es la madre de todas las universidades del Perú, ¿cómo es posible que no se haya debatido la ley en esos aspectos, ¿no? Pero bueno, dices que no han participado de este debate previo, pero sin embargo conocen la propuesta que se está por aprobar en el legislativo. ¿En qué puntos ustedes no están de acuerdo y por qué? Bueno, hay puntos básicos, bueno, solamente voy a mencionar unos cuantos, porque es extenso, ¿no? Porque ahorita está en el capítulo 5 ya, ¿no? Bueno, dentro de ello está el tema del voto universal. El tema del voto universal es algo que, por ejemplo, se señalan los congresistas, ¿no? Que dicen, aquí está lo que han pedido los estudiantes. Pero una vez más digo y rectifico contundentemente que es falso por el tema de que dicen la votación universal a partir de ahora, digamos, va a ser en todas las universidades. Pero es una utopía. ¿Por qué? Porque los docentes tienen 2/3 de la votación y los estudiantes tienen 1/3. Pongo un ejemplo. La UNI, por ejemplo, ¿no? Son aproximadamente 10.000 alumnos. 1.000 docentes van a decidir prácticamente todo el estado de una universidad, a diferencia de los 10.000 que somos los estudiantes. Entonces, es un poco, digamos, que no existe el voto universal, ¿no? Porque ustedes piden una participación general. Claro, amplia, tanto de docentes y de estudiantes, ¿no? Y por último, ¿no? Tal vez por un tema de estamentos, que sea, digamos, el voto paritario, ¿no? Porque no es posible que una minoría elija prácticamente los destinos de toda la universidad por los próximos 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Ahora se ha propuesto la, construcción o generar esta superintendencia para que vea los temas que se tratan en las universidades. Me parece que ahí también ustedes tienen un voto discordante. Claro, no es que estamos, digamos, en contra de toda la ley, porque hay cosas que son positivas, obviamente, pero lo que sí estamos en desacuerdo, y una vez más lo recalco, es el tema de que no ha habido la consulta popular, ¿no? No ha habido la consulta de parte de los estudiantes, porque se está haciendo una ley para nosotros. Sin embargo, ni siquiera, digamos, se ha consultado, ni siquiera se nos ha preguntado cuáles son, digamos, las carencias o cuáles son los potenciales de las universidades. Porque esos, digamos, los más informados son los universitarios y los docentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que usted me menciona de la superintendencia nacional, hay un punto, por ejemplo... Superintendencia de la Educación Superior, sí. Claro, de la Educación Superior, ¿no? Entonces, hay un punto, por ejemplo, que dicen, está incluido el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, las universidades gozan de cierta autonomía, educativa me refiero. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, si es que una facultad quiere crear una escuela más, puede crearla bajo esta ley, bajo este dictamen que está ahorita, ¿no? Pero, sin embargo, con la nueva ley
tendría que pedir permiso, autorización al Ministerio de Educación, en la cual, ¿por qué? Porque es un ente orgánico que a partir de ahora ellos van a decidir, por ejemplo, qué facultad se crea, qué escuela no se crea. Y es un tema de burocracia. Y ahí prácticamente se está fraccionando y se está debilitando el tema de la autonomía universitaria, pero en el tema, digamos, de educación, ¿no? Entonces, eso es un punto. Y otro, digamos, esto es un mea culpa al Estado, en el tema de que pretenden integrar las 137 universidades del país al Ministerio de Educación, sabiendo que el Ministerio de Educación no tiene la suficiencia ni la capacidad para ahorita prácticamente hacer llegar toda la educación al país en el tema de primaria y secundaria. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita a ese ente se le va a agregar 137 universidades más, sabiendo que no tiene la logística necesaria, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que tendrían que analizar más la ley, el tema de los congresistas que están proponiendo, y no solamente sacar una ley por sacar una ley, ¿no? Porque si se saca una ley, tiene que ser para las grandes mayorías, y en ese aspecto no hay un tema de consideración a los estudiantes, ni mucho menos a toda la comunidad universitaria del país, ¿no? Pero ustedes como federación sí están de alguna manera de acuerdo de que de un tiempo a esta parte han proliferado las universidades y hay que ponerle de alguna manera una valla, y en ese sentido para eso me parece se crea esta superintendencia para ver los estándares de calidad y las universidades o facultades que no pasen esos estándares en reiteradas oportunidades y bueno, están un poco condenadas a desaparecer porque es un poco también para ustedes, ¿no? Bueno, en ese aspecto eso no es culpa de la entidad pública, ¿no? Sino ese es un tema, ¿de quién? Sino que ese es un tema también de parte del Estado en el aspecto de que le ha dado mucha libertad tal vez a lo que es la ANR y a su vez los mismos congresistas que han creado su ley del 882 hace muchos años, en la cual se crean las universidades por crear, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad básica del Estado y también del Ministerio de Educación en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no podemos crear universidades por crear cuando no tienen las condiciones básicas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no creo que es la justificación para decirle que esta ley es la salvación, tal vez, de la futura educación del país, ¿no? Pero bueno, es un avance, ¿no? Están viendo el tema y en ese sentido se saluda, ¿o no? Se saluda, pero no es la solución óptima como la están pintando, ¿no? En ese aspecto. Bueno, de otro lado, sí están de acuerdo que los recursos de las universidades públicas son del Estado y en ese sentido el Estado tiene que fiscalizar cómo es que se gastan esos dineros, cómo es que se gastan esos presupuestos y sobre todo en el punto de las investigaciones. ¿Ustedes proponen investigaciones para la universidad? Claro, por supuesto. Respecto a lo que es el tema de la fiscalización, ¿no? Ahorita salen y dicen, no, estamos creando la ley porque queremos fiscalizar, ¿no? Bueno, en tal caso, ¿dónde está la Contraloría de todos estos años, ¿no? O sea, ¿cuál es su papel, ¿no? En teoría, si es que no ha existido hasta ahora. Porque dicen, vamos a fiscalizar. ¿Qué significa? Que durante todos estos años no existió fiscalización. En tal caso, ¿dónde están los responsables directos para saber dónde están los dineros públicos, ¿no? Entonces, pero sí consideran que debe haber una reforma. Tiene que haber una reforma, pero responsable. Y en la que ustedes deben participar. Claro, o sea, dos puntos creo que para que algo se ve, digamos, con una cuestión responsable, ¿no? Un tema de que si es que se va a hacer la reforma educativa, tiene que ser bajo un eje, ¿no? Que es el tema de la investigación tecnológica. O sea, no solamente que de las universidades salgan obreros o gente con, digamos, un grado técnico, ¿no? Sino gente que tenga capacidad de investigar, de tal vez producir ciencia, en la cual eso actualmente dentro de la ley no existe. No hay un tema, digamos, de financiamiento. Hablamos de que dicen, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar el tema de las universidades, ¿no? ¿Pero de dónde? Entonces es un poco que solamente están cambiando de letras, ¿no? Entonces, y a su vez, el otro aspecto es que ninguna ley de ese tipo, digamos, se va a llevar bien a cabo si es que no existe la consulta popular de los que son los usuarios, ¿no? En este caso, que son los universitarios y a su vez los docentes, porque hay muchas debilidades dentro de las universidades y un poco que eso, digamos, no se ha visto y lo único que se ha visto actualmente es, por ejemplo, que han ido a San Marcos, han ido a Callao, en lo que han dicho, vamos a ver in situ cómo están las universidades, pero me parece que es una cortina de humo prácticamente para tratar de llevar esta ley al caballazo, ¿no? Bueno, pero finalmente se está viendo el tema y en ese sentido sería interesante que los convoquen para que participen de, bueno, precisamente de lo que
engloba toda esta ley. Muchas gracias, Edwin, por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido Edwin Villaca, él es presidente de la Federación de Estudiantes de la UNI. Nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando del tema. Hoy en Tus Derechos, ley universitaria. Bien, amigos, ya nos encontramos con el congresista Vicente Ceballos. Bienvenido al programa, congresista. Paco, muy a gusto de poder compartir esta jornada de trabajo contigo y sobre todo siendo partícipe de un programa tan prestigioso. Congresista, esta nueva ley universitaria, este proyecto de nueva ley universitaria que se está discutiendo, ¿qué es lo que aborda? ¿Por qué la necesidad de dictar una nueva ley universitaria? Bueno, en primera instancia creo que es innegable para toda la ciudadanía del país la crítica situación en que se encuentra desde una perspectiva macro lo que es el sistema universitario en su conjunto. Una primera medida fue la promulgación en el mes de noviembre del año pasado de la Ley de Moratoria de Universidades. Por un periodo de 5 años no se puede crear más universidades públicas como privadas. Sin embargo, en estos 5 años el Parlamento se determinó una agenda propia y la primera de ellas era abordar la revisión de todo el marco regulador. En este caso, la revisión de la ley vigente, la ley 23.733, que data del año 1982. Y esa primera tarea está siendo abordada por la Comisión de Educación del Congreso de la República en estos momentos. ¿Y cuáles son los aspectos más saltantes de este nuevo proyecto? ¿Qué lo diferencia de la antigua ley universitaria o en todo caso si es similar? No, obviamente no. Toda reforma implica modificaciones y en este caso esperemos que sean sustantivas. En primera instancia estamos hablando todavía de un predictamen, porque no ha sido concluido el debate en la Comisión de Educación y menos ha pasado al Congreso de la República. Estamos consiguiendo en factor tiempos de que definitivamente no nos va a ayudar para aprobar en esta legislatura este proyecto de ley. Por consiguiente, será en la próxima legislatura que tenga que aprobarse. Sin embargo, ¿qué aspectos importantes? En una primera etapa se ha abordado un problema que desde una perspectiva corporativa se ha entendido como un mal para el sistema universitario, que es la vigencia de instituciones como la ANR y CONAFU. Inclusive un fallo del propio Tribunal Constitucional sugiere la posibilidad de que pueda instituirse la llamada Superintendencia de Universidades. El propio Consejo Nacional de Educación nos habla de un ente especializado, es decir, una institución ajena a CONAFU y la ANR. Y en ese mismo aspecto es que esta comisión ha tenido a bien acoger la iniciativa de instituir la llamada Superintendencia de Universidades, que compromete las funciones que venía desarrollando lo que es la ANR y CONAFU, y con potestades específicas, ente regulador, ente normativo, pero también ente fiscalizador y ente supervisor. ¿Eso quiere decir que la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU dejarían de existir de aprobarse este predictamen o esta nueva propuesta? Efectivamente, a pesar de que en la vigencia de una norma el CONAFU ya no tiene más facultades, simplemente está regulando lo preexistente. Y en el caso de la ANR, en principio no tiene un nacimiento constitucional, nace del artículo 92 de la ley universitaria y por consiguiente era perfectamente posible modificarla. Y es cierto, o sea, la Superintendencia de Universidades a futuro pretende absorber las funciones y competencias que venían asumiendo ambas instituciones. Y uno de los aspectos que ha sido muy criticado es la composición. Se habla de que habría una injerencia, no sé si de parte del poder político de turno en la composición de esta superintendencia. ¿Cómo han estructurado esta superintendencia? Mire, en principio esta institución nueva, la superintendencia, tiene 9 integrantes y no se desmerece la participación importante de las universidades. En este caso hay 2 representantes de las universidades públicas, 2 representantes de las universidades privadas, como también hay representantes del Ministerio de Educación, de lo que es los grupos empresariales, de CONCITEC, no puede estar al margen, y también los colegios profesionales. Esto forma un grupo de 9 miembros y es más, si hay alguna desconfianza respecto a su composición, se exige que tengan el grado mínimo de doctor en cualquier especialidad y 20 años de experiencia, lo que esto garantizaría objetividad y fundamentalmente eficacia a una institución que obviamente entiendo debe ser de una gran esperanza para el país. Otro de los aspectos que se ha visto desde hace algunos años es que a veces las universidades van por un lado y el desarrollo del país, las necesidades del país van por otro. La ley aborda estos temas de fondo, estos temas sustanciales, una universidad que reflexione sobre la realidad del país, que genere propuestas alternativas en todos los ámbitos sociales, académicos, económicos.
Desde la gran reforma de Córdoba a comienzos del siglo pasado y casi hasta la mitad del siglo pasado, la universidad especialmente era la materia de gris, de la cual influenciaba en el desarrollo político-social de todo el Estado en su conjunto. Pero de un tiempo a esta parte, la universidad está asumiendo un rol accesorio, ¿qué le digo?, complementario, no es un rol protagónico. En este concepto, hoy día se habla con mucha claridad de presupuesto por resultados, de planificación, y más aún, ¿no?, todas las instancias de gobierno, desde la más modesta municipalidad distrital, cuenta con planes de desarrollo. El país mismo está inmerso en la aprobación de un plan bicentenario. Las universidades, obviamente, que tienen que involucrarse, jugar un rol importante, no solamente en el quehacer de aporte, sino en impulsar lo que el país quiere. Hay una vieja desintonía, y mire, yo lo dejo patentizado en una estadística, ¿no? Un estudiante que termina la secundaria tiene como contraoferta para estudiar 200 profesiones, y la pregunta sería, ¿cuántas de estas 200 profesiones están involucradas con lo que el país necesita, con lo que la región, con lo que la provincia, con el distrito de este país necesita, demanda para su desarrollo? Entonces, esta especie de desvinculación o separación de una manera tiene que ser superada, y obviamente en esta nueva ley que estamos abordando lo que trata es de implicar, comprometer a la universidad en lo que es el desarrollo de un país. ¿Y por qué los jóvenes algunos jóvenes universitarios, un sector importante de universidades nacionales, protestan? ¿Por qué protestan? Si esto al final puede ser más beneficioso incluso para ellos. Con el respeto que me merecen ellos, yo lamento decirlo, pero he encontrado un grado importante de desinformación, o quizás de repente ha habido un pecado en que no se ha sensibilizado los contenidos oportunamente de esta ley, ¿no? Inclusive se nos ha sugerido, porque después de su marcha el día jueves pasado hemos tenido una reunión con los dirigentes, el archivamiento de esta ley, pero esta ley ha sido consensuada, sensibilizada, hemos realizado distintos foros en todo el país, obviamente no podemos realizarlo en cada provincia y en cada universidad del Perú, pero hemos concentrado, ¿no?, en una región macro-sur, macro-norte, en el centro del país, hemos recabado opiniones de estudiantes, hemos recabado opiniones de los administrativos, de los docentes y obviamente de las autoridades. Entonces es una ley que cuenta con una contraparte de legitimidad, pero sin embargo hay que destacar algunos aspectos importantes con los cuales los jóvenes están objetando. Por ejemplo, y se ha probado de que solo pueden participar en los estamentos de gobierno aquellos estudiantes que estén considerados dentro del tercio superior y que superen el 5º semestre. Particularmente para mí, que votaba a favor de estos dos aspectos, me parecen sumamente importantes, porque obviamente el estudiante va a la universidad a estudiar, a capacitarse, a ser más competente, y obviamente debe exigirse cierto rigor en su nivel de rendimiento académico para que también a su vez tenga la oportunidad de esa exquisitez intelectual que tiene, pueda abordarla en mejoría de sus colegas estudiantes, siendo partícipe de los estamentos de gobierno. Y por otro lado también, cuando se exige que debe ser de 5º semestre para adelante, obviamente tiene que ser un estudiante que va a representar, que esté debidamente compenetrado con la realidad, con el quehacer, con el entorno inmediato de su universidad. Otro aspecto que ha sido observado con los estudiantes es el tema de que hasta ahora el bachillerato era automático, es decir, yo culmino mis estudios y automáticamente me otorgan el grado de bachiller. En este caso se está exigiendo lo que es la presentación de una tesis, ¿no? Y un tema crítico que es necesario abordarlo es el tema de la gratuidad de la enseñanza, ¿no? El artículo 17 de la Constitución del Estado establece que la educación universitaria es gratuita, sí, pero está sujeto a un requisito, ¿no?, rendimiento académico. Y en este caso se ha plasmado en el texto de la nueva ley universitaria de que es gratuita, pero en tanto y en cuanto este estudiante tenga buen rendimiento. Si es desaprobada una asignatura, obviamente esa gratuidad la perderá. Me parece lógico y ponderado que el Estado también tenga instrumentos para exigir al estudiante un mejor y un mayor compromiso en su formación universitaria. Bueno, doctor, entonces estos son los aspectos más saltantes. ¿Usted considera que se aprobará esta nueva ley universitaria en el próximo semestre? Sí, yo doy por descontado que sí, más aún cuando está siendo tomado como una materia pública donde el Estado debe estar comprometido. Es decir, esta es una de las grandes reformas que el Estado está esperando. Muy bien, muchas gracias por haber concurrido a nuestro programa. A usted. Y amigos, nosotros pasamos al resumen de las opiniones de nuestros invitados. No estamos en contra de toda la ley, porque hay cosas que son positivas. Tiene que haber una reforma responsable. Se está haciendo una ley para nosotros, sin embargo, ni siquiera se nos ha consultado cuáles son las carencias o cuáles son los potenciales de las universidades. En primera instancia, estamos hablando todavía de un predictamen, porque no ha sido concluido el debate en Comisión de Educación y menos ha pasado al Pleno del Congreso. En el caso de la ANR, no tiene un nacimiento constitucional, nace del artículo 92 de la ley universitaria y por consiguiente era perfectamente posible modificarla.
En tanto existan coincidencias como en la de generar una reforma, me parece existirán los puentes de diálogo necesarios para crear una propuesta de consenso. Francisco. Efectivamente, Rocío, no se deben romper los puentes de diálogo, pero también debemos no tener miedo al cambio. El sistema universitario debe ser reformado. Cambios que garanticen, eso sí, lo que estiman las partes. Ya se ha avanzado en el tema, como por ejemplo en algunos derechos laborales de los docentes universitarios. Dejamos hasta aquí el tema que nos convocó esta mañana, pero les recordamos como siempre que cualquier sugerencia o comentario que quieran hacer este programa lo pueden hacer llegar como siempre a nuestras cuentas en las redes sociales. Nos reencontramos el próximo domingo. El próximo domingo, como siempre, aquí en TV Perú. Mucho más que ver.